Muy buenos días, otra vez aquí en Bruselas, en mi despacho, y después de un fin de semana en el que muchos habréis visto y estado informados de la Asamblea General de Vox, donde se ha presentado un programa para la desregulación. La desregulación constituye ahora mismo una verdadera urgencia, una necesidad de España, de toda Europa. La desregulación se trataría de un proceso de derogación, es decir, de eliminación de normas. En la actualidad vivimos en una auténtica vorágine legislativa, una borrachera de normas que surgen de aquí de Bruselas, del Parlamento de Madrid, del Gobierno de Madrid, de los gobiernos de las comunidades autónomas, de los parlamentos de las comunidades autónomas. Normas que en muchísimos casos, a lo largo de estos no menos de 50 años, desde la entrada en vigor de la Constitución española, el estado de las autonomías, la atribución de una competencia normativa brutal también a los propios ayuntamientos, y la posterior entrada de España en la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, y ahora ya con la locura de la burocracia, de los burócratas, de los oligarcas, de estas élites dirigentes que nos llevan al fracaso en Bruselas, es insostenible. Estamos hablando de normas que en muchísimas ocasiones son injustas, y por tanto tienen que ser derogadas, de normas que deben ser derogadas porque son ineficientes, porque son costosas, porque son imposibles de aplicar. Estamos hablando que aquí en Bruselas se aprueban directivas, y alguna intervención, o bastantes intervenciones hemos tenido aquí en el Parlamento Europeo diciendo: oiga, que usted está aprobando una directiva que los Estados miembros no van a poder aplicar. Hay directivas que se han aprobado y que hay 18 o 19 Estados miembros que no las han traspuesto, es decir, que no las han metido en su propio ordenamiento jurídico porque son imposibles de transponer, imposibles de aplicar en la práctica, normas reiterativas, normas dañinas para el modelo. Hay que desregular. Desregular es empezar a desbrozar con el hacha, con la bulldozer, con la motosierra, da igual, el ordenamiento jurídico. Yo creo que hay que tener muy en cuenta, y es verdad que es una cuestión muy jurídica, pero hagamos un mero resumen, muy sin explicar, pero solo un resumen, un listado de todos los tipos de normas, de todos los sujetos que están ahora mismo, mientras yo estoy grabando, aprobando una norma, redactando una norma, publicando una norma en los distintos boletines oficiales. Tenemos reglamentos, directivas y decisiones que salen de aquí, de las instituciones de Bruselas, del Consejo, del Parlamento Europeo, más cientos, miles de actos delegados y actos de ejecución de la Comisión Europea, de los cuales prácticamente somos incapaces ni siquiera de absorberlos y de poder tener conocimiento de los mismos. Luego tenemos, por supuesto, la Constitución española. A continuación, tratados internacionales. Tratados internacionales que España firma, que ratifica, de todo tipo, desde materia fiscal hasta cuestiones de carácter político o de carácter social, y dentro de esos acuerdos internacionales tenemos algunos que relativamente pueden ser, podemos hacer una valoración pues relativamente buena, pues yo qué sé, la protección de los derechos del niño que se hizo en su momento, o otras normas internacionales que nos están masacrando, como el famoso Acuerdo de París. Pero luego seguimos, leyes orgánicas y leyes ordinarias que surgen de las Cortes Generales del Congreso y del Senado. Leyes básicas, leyes de armonización, leyes orgánicas de transferencia y delegación de competencias. Luego tenemos los reales decretos del Consejo de Ministros y las órdenes ministeriales, los reales decretos legislativos, los reales decretos leyes. Si pasamos al nivel autonómico, tendremos leyes autonómicas, decretos legislativos autonómicos y las correspondientes normas reglamentarias autonómicas, los decretos de los órganos de gobierno de cada una de las comunidades autónomas y las órdenes de consejería de cada una de las consejerías de los gobiernos de las comunidades autónomas. E incluso en el ámbito local nos encontramos con las ordenanzas, con los bandos, con los reglamentos. Todo eso sobre la vida tuya, sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de los españoles, sobre la vida de los europeos, sobre las familias, sobre las empresas, y por tanto es un exceso regulatorio que produce un quebrantamiento de la seguridad
jurídica, lo que llamamos una fragmentación normativa. Es imposible ahora mismo identificar para muchísimas empresas el conjunto de normas que pesan sobre ellas. Sobre cualquier empresita. Tiene normativa municipal sobre el vado, los residuos, los vertidos, la circulación, la cartelería, pero luego todas las normas fiscales de los ayuntamientos, luego las comunidades autónomas en materia de consumo, en materia de publicidad, en materia de contratación, en materia de todo lo relativo a los llamamos servicios de la sociedad de la información, es decir, las páginas web, las comunicaciones, todo lo relativo a la protección de datos de carácter personal, luego las leyes estatales y luego toda la puñetera normativa que surge de aquí, de Bruselas. Eso da lugar a complejidad burocrática porque cada ley lleva consigo un aparato burocrático, es decir, órganos y funcionarios o personal al servicio de las administraciones públicas españolas o de la administración europea que se destinan y que tienen por única finalidad perseguir el cumplimiento de esa ley. En ocasiones incluso con procedimientos sancionadores cada vez más duros. Eso da lugar a una evidente inseguridad jurídica, a incapacidad, la certeza jurídica, el saber cuando uno se levanta por la mañana, tengo que cumplir estas normas, si cumplo estas normas estoy en orden, si no las cumplo tengo un cierto riesgo. Ahora es imposible. Uno vive en la incerteza, vive en el permanente riesgo, en la incertidumbre. Cuando eso afecta a la vida individual es extremadamente grave. Cuando afecta a tu familia tiene una mayor gravedad, pero cuando ya afecta a todo el conjunto de las empresas y de las organizaciones de la vida, de la sociedad, de la comunidad nacional, pues es un auténtico desastre, que es donde estamos. Y estamos así por esos 50 años de bipartidismo, estamos así por esos 50 años de Estado de las Autonomías, estamos así porque el Estado de las Autonomías reconoció a todas y cada una de las comunidades autónomas una capacidad legislativa prácticamente sin límite, reconoció que los parlamentos autonómicos podían dictar leyes que encima están al mismo nivel que las leyes estatales. Un absoluto caos que en términos económicos produce, y ahí nos podríamos centrar un poquito más, un elevado coste para las empresas. Cada vez que hay que cumplir una ley, vas a tener que destinar como mínimo un trabajador que tenga que leerse esa ley. Si es compleja, necesitarás un asesor jurídico. Si es de materia económica o que afecta a tu contabilidad y, por tanto, al cumplimiento de tus obligaciones como buen administrador, a las cuentas anuales, pues un asesor contable y un asesor fiscal y un asesor laboral. Y tendrás también que cumplir la normativa de protección de datos de carácter personal y necesitarás un consultor, un asesor en materia de protección de datos de carácter personal, en materia de cumplimiento de las normas de igualdad, de transparencia, de buen gobierno, en materia de normas ambientales, de gobernanza, de sostenibilidad. Todo eso cae sobre las empresas. Y hay empresas que no pueden y asumen el riesgo de no cumplir y, por tanto, pues jugársela a que no haya una inspección, porque en el momento en que haya una inspección va a haber un procedimiento sancionador que puede determinar el cierre definitivo de la empresa, con la pérdida del empleo, la pérdida de la propia actividad del empresario, el mal dormir para un empresario, el riesgo de que se le considere responsable a nivel personal del cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa. Y cuando se trata de una mediana empresa, pues a lo mejor sí que puede hacerlo, pero tiene que incurrir en tantos gastos y en tantos costes que evidentemente se reduce el beneficio de la empresa. Y si se reduce el beneficio de la empresa, no solo se reduce el beneficio del empresario, sino que se impide la creación de empleo o incluso se provoca el despido, los ERES, las decisiones de destrucción del empleo y de la propia rentabilidad de las empresas. Estamos ante auténticas maquinarias para legislar. El Estado, la administración pública, ese aparato burocrático que debería estar al servicio de la comunidad nacional, al servicio de la nación, al servicio de garantizar la seguridad de los españoles, la libertad de los españoles, el derecho a la propiedad de los españoles, la libertad de empresa, la iniciativa, el deseo, el emprendimiento, la ilusión, la esperanza, todo eso debería estar esa administración al servicio de los españoles. Y sin embargo,
se han ido creando maquinarias burocráticas que tienen por finalidad legislar, aprobar normas y perseguir el cumplimiento efectivo de esas normas. Repito, normas que en muchísimas ocasiones son incompatibles, contradictorias, normas que surgen de aquí y están en contra de una ley nacional o de un reglamento autonómico, da lugar al conflicto, da lugar a la incertidumbre, la empresa no sabe qué tiene que cumplir, da lugar a sanciones a los Estados miembros porque no transponen las directivas, genera esa incertidumbre, esa incerteza, esa falta de seguridad jurídica, que es uno de los presupuestos fundamentales del Estado de Derecho. Fijaos que la izquierda y el centro derecha reformista progresista del bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista, se llenan la boca con la del Estado de Derecho. Pues el Estado de Derecho es esto. El Estado de Derecho es seguridad jurídica. El Estado de Derecho es principio de legalidad, es decir, la sumisión a un orden ordenado, en el que las personas, las familias, las empresas, los cuerpos intermedios, que se decía antes, los colegios profesionales, las organizaciones de todo tipo, asociaciones, fundaciones, pueden someter su proceder a una norma clara, a una norma sencilla, una norma simple, una norma transparente, una norma de fácil cumplimiento. Cuando la maquinaria administrativa, la maquinaria legislativa, el político se convierte en un enemigo de la empresa, un enemigo de la familia, un enemigo del individuo, estamos ante la destrucción efectiva del Estado de Derecho. Y esto es lo que ha sucedido durante 50 años. Lleva sucediendo durante 50 años. Y eso ya no me meto en la forma de legislar, en la forma de redactar. Ya he denunciado en muchísimas ocasiones en este mismo canal pues esta falta de transparencia en la proceder legislativo de Bruselas, pero también podríamos hablar de ese gobierno de Sánchez que hace uso y abuso del decreto ley para no pasar por los trámites parlamentarios, o el fraude brutal que consiste en que el gobierno, en lugar de presentar proyectos de ley que tienen que incorporar dictámenes del Consejo de Estado, informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de las abogacías del Estado, de los ministerios, de las Secretarías Generales Técnicas, es decir, todo un conjunto de instituciones, de gente preparada, de funcionarios que tienen un conocimiento de la materia y que pueden redactar mejor. Se evita eso y se presenta una proposición de ley conjunta del PSOE con Junts, con el PSOE con RC, del PSOE con Podemos o con Sumar, para ir directamente al Parlamento y evitar todas esas garantías, y que los políticos, los diputados y los senadores que adolecen de un conocimiento de la materia, de una verdadera vocación de servicio a la nación, pues acaben aprobando una norma, una ley que es incompatible, contradictoria, ineficaz, ineficiente, costosa, dañina en realidad para la vida de las empresas. Hay que tener en cuenta, en mi opinión, el derecho, la norma, tiene una finalidad fundamental en una comunidad, que es, digámoslo así, establecer un camino seguro. Voy a poner un ejemplo, siempre lo cuento. Cuando a un niño de 3 años, un padre o una madre, le dice, yo qué sé, es una comparación pues, os puede parecer tonta, pero yo creo que podemos llegar al asunto. ¿Qué quieres de postre? ¿Helado? ¿Yogur? ¿Natillas? ¿Crema? ¿Fruta? El niño colapsa. El niño colapsa. Cuando a ese niño le preguntas ¿qué quieres de postre, fruta o yogur?, es muchísimo más sencillo. El derecho, la autoridad, quienes están al servicio, y en este caso el padre está al servicio de la mejor educación, de procurarle el mejor alimento, el mejor vestido, la mejor educación a sus hijos, debe establecer caminos y vías seguras. Caminos y vías seguras. Eso es lo que debe hacer el derecho. Establecer caminos y vías seguras y justas a través de los cuales, con plena libertad, la persona, la familia, la empresa puedan caminar y desarrollar su misión, su vocación, su destino, su finalidad en este mundo. La norma tiene que ayudar a que los padres puedan cumplir sus deberes. La norma tiene que ayudar a que las empresas obtengan ánimo de lucro, obtengan beneficio, porque han nacido para eso, puedan crear empleo, que el empleo sea estable, que haya salarios
dignos, que haya salarios justos. La norma tiene que garantizar los mecanismos, las condiciones para que cada empresa, cada familia, cada individuo pueda desarrollar todas sus capacidades al máximo dentro del orden que el derecho lo que tiene que establecer es un orden, desbrozar, abrir un camino y un camino que sea seguro dentro de un orden, porque si no pues se produce el caos, se produce la inseguridad, se produce la incerteza, se produce eso que la falta de esperanza incluso ante la imposibilidad de tomar decisiones, porque cualquiera de las decisiones está perseguida, atacada, criminalizada, incentivada por leyes. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido fundamentalmente, bueno, podría soltar aquí un rollo muy largo, pero en un proceso que se inició, en realidad podríamos poner la fecha de la Revolución Francesa y luego las revoluciones de 1848 que coinciden con el Manifiesto Comunista, Marx, etc., la ley, la norma se ha trastocado. Lo que el hombre tradicional, el hombre de la Edad Media, incluso el hombre del Renacimiento, el hombre de la Edad Moderna, entendía como norma, repito, era ese marco general en el que con libertad cada uno de los sujetos debía moverse. Sin embargo, a partir de la explosión del siglo XIX y especialmente con toda la explosión de las ideologías y del marxismo y de todo lo que ha venido detrás de él, la socialdemocracia, tal, la ley se ha convertido en un elemento para transformar la sociedad, para transformar la vida, para transformar la vida de las personas, la vida de las familias y la vida de las empresas. De forma que la ley se ha convertido no en el camino donde uno debe transitar con plena libertad, sino que se ha convertido en el sujeto que te va moviendo y te va cambiando de camino. Y en ocasiones te hace ir por una vereda, en ocasiones te hace ir por el límite de un precipicio, en ocasiones te hace descender un barranco, en ocasiones te obliga a subir a una cumbre absolutamente imposible. Esto es, el político va llevándote de un lado a otro. Cuando esto sucede con empresas que crean empleo, que crean riqueza, los daños a la economía, a la comunidad, son extraordinariamente graves. Y por tanto, como el derecho es ese camino seguro, esa vía por la que ese instrumento que debe servir, repito, de camino para que las personas, las familias, las empresas puedan desarrollarse en sus máximas capacidades, ¿qué ha sucedido? Que todo este exceso regulatorio, la hiperregulación, el que haya cada día se están aprobando normas aquí en Bruselas, en el Gobierno de la Nación, en las Cortes Generales, en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos, que hacen que nuestra vida sea cada vez más complicada. En vez de desbrozar el camino, está creciendo ramas y ramas y ramas y ramas y helechos y arbustos y de todo tipo material silvestre que ya no nos deja ver el camino. Ya no nos deja ver el camino. Las familias están aprisionadas. Las personas están aprisionadas, ya no sabes qué hacer, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Puedo, yo qué sé, tomar una cerveza en una terraza o no puedo. El otro día, hace 3 meses, estaba en la campaña electoral de Andalucía y con el equipo de box y con la gente que estaba allí nos fuimos a tomar una cerveza. Hacía bastante calor, tampoco el que estamos sufriendo ahora en toda Europa, pero hacía calorcito y nos tomamos una cerveza antes del Cañas por España en una terraza, en una avenida, no recuerdo el nombre, una calle amplia de Jaén, que además ves la catedral de fondo. Y cuando llegamos allá nos ponemos en la terracita, las típicas mesas altas con sillas altas, viene el camarero muy amable y nos dice, no, solo pueden estar 4 personas por mesa. Es decir, no podíamos coger una mesa normal, como se ha hecho toda la vida, y estar 6 personas de pie, o 7 personas de pie alrededor de la misma mesa con una consumición. No. Porque hay una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Jaén que ha decidido que solo 4 personas por mesa. Os recordar aquellos tiempos del COVID, donde había regiones de España donde se podía fumar en las terrazas y en otras no se podía fumar en las terrazas porque supuestamente en el momento del... Ya no sabemos qué hacer, los individuos que podemos... Pero esto cuando se lleva al mundo de las empresas es tremendo, porque produce parálisis, produce falta de inversión, produce falta de ahorro. Uno ya no sabe si tiene que ahorrar o tiene que invertir porque tiene que estar mirando 27.000 normas de cumplimiento. Y eso
es evidentemente un desastre. Y por eso hay que desregular. Y desregular es desbrozar el camino, empezar a cortar las ramas, a limpiar los cauces de ese camino, porque ya la mala hierba está en medio del camino y no deja verlo. Menos normas, más claras, más sencillas, más fáciles de cumplir, menos intrusivas y con un menor coste. Muy especialmente en el ámbito de las empresas y aquí especialmente en Bruselas con esa tríada de lo que han llamado ESG, ESG, gobernanza, sostenibilidad y normativa ambiental. Eso ha destrozado. Es el fanatismo climático que lleva años destrozando, asfixiando la vida, la vitalidad, la creación de riqueza y de empleo en Europa. Afecta a las empresas, afecta al sistema financiero, a los bancos, que son digamos así, el pulmón del sistema financiero, y afecta fundamentalmente, claro, a las familias. Es que hasta para comprar una vivienda, si tienes la capacidad de comprarlo, tienes que cumplir una serie de trámites, de normas, de procedimientos que hacen tan difícil tirar adelante. Estamos hablando de las tasas de residuos, de los impuestos sobre los vertidos, de las zonas de bajas emisiones, de los derechos de emisión de CO2, del mecanismo de ajuste en frontera, de las limitaciones a la producción de aluminio, de acero, la prohibición del carbón, la prohibición de la nuclear en determinados países, y ahora se levanta y ahora se dice que sí. En fin, eso tiene efectos devastadores. Sobre todo tiene efectos devastadores morales. ¿Cuántos de vosotros sois pequeños empresarios, autónomos, emprendedores, que perdéis toda la esperanza en el primer proyecto o en el segundo, quizá en el tercero, o lleváis 20 años, 30 años en la pomada, ganando dinero, creando empleo, creando riqueza para vosotros, para vuestra familia, para vuestros trabajadores, y ya no podéis más? Ya no podéis más, porque de repente recibes un correo electrónico de un asesor o un mensaje de un asesor que dice: acaban de aprobar esta ley y tienes que hacer esto, esto y esto. Y esto tiene un coste y se llama 6.000 euros. Y 6.000 euros es la imposibilidad de contratar a un nuevo trabajador para crecer, o la imposibilidad de acceder a un determinado programa de inteligencia artificial, de innovación tecnológica para hacer tu producción más rentable. En fin, el día a día que están sufriendo todos los pequeños y medianos empresarios, y también incluso la gran empresa, aunque es evidente que la gran empresa tiene una mayor capacidad. La gran empresa tiene la capacidad de eludir esto a través de dos procesos legales, pero que están haciendo mucho daño a la economía, que es la deslocalización. Oiga, si ustedes en Europa, ustedes en España me hacen imposible la vida, me voy. Y estamos hablando de eso, de la deslocalización de empresas. Y esto ha sido algo querido por los políticos, porque los políticos, los de aquí y de Bruselas, y los políticos del bipartidismo en España saben perfectamente que lo que hacen tiene consecuencias negativas. Y a pesar de eso lo hacen. Y saben perfectamente que se está produciendo desde hace décadas, no es desde hace 3 años ni 4 años con von der Leyen. No, por supuesto, von der Leyen ha llevado esto a su máxima expresión, porque si nadie les para, ellos continúan en su proceso de locura. Pero desde hace décadas un proceso de deslocalización industrial. De deslocalización industrial y en general de toda la producción. A Marruecos, a Turquía, a Sudáfrica, a India, a China. Cuando yo era pequeño, hace ya 30 años, 40 años, ya se hablaba de los gigantes asiáticos alimentados por la deslocalización de empresas. Y otra cosa, otra posibilidad que tiene la gran empresa, que es la repercusión del coste al consumidor. Muy bien, usted me ha impuesto esta norma, esto me supone hacer un informe que cuesta 300.000 euros, por lo cual yo lo voy a repercutir en el precio del servicio que yo doy a otras empresas o que doy a las personas, o de los bienes que pongo en el mercado. Y por tanto, un incremento de los costes. Todo ello, pérdida de empleo, pérdida de la rentabilidad, de la capacidad de innovar, de la capacidad de invertir, y un incremento de los precios. En fin, fijaos, según el informe anual 2025 del llamado Comité de Control Reglamentario, aquí en Bruselas, la Comisión Europea, solo la Comisión Europea, adoptó en 2025, el año pasado,
un total de 116 propuestas legislativas, es decir, 116 propuestas de reglamentos y directivas y 741 actos delegados y de ejecución, que sería como reglamentos del Estado. Solo 38 de las 116 propuestas tenían un informe de impacto, una evaluación del impacto. Solo 38 de 116, es decir, ni un tercio de las propuestas, ¿sí? Tenían un informe de evaluación del impacto. ¿Qué impacto va a tener en el empleo? ¿Qué impacto va a tener en un determinado sector económico? ¿Qué impacto va a tener en un determinado territorio? ¿Qué va de bueno y de malo a producir la aprobación de esa norma, si va a producir algo bueno? El propio Comité de Control Reglamentario dice que es un órgano independiente de la Comisión Europea, supuestamente un órgano interno, no emitió una sola opinión positiva entre las 25 evaluaciones de impacto que analizó en primera instancia. Es decir, se han propuesto 116 propuestas legislativas y ni una tiene un informe positivo de impacto, registrando una tasa de opiniones negativas del 56% y calificando la calidad media de los proyectos como insatisfactoria o débil. El comité constata que numerosas evaluaciones de impacto, de esas 38 de 116, carecían de una cuantificación adecuada de costes y beneficios. Esto es lo que nos hemos quejado de todo el Pacto Verde. No hay evaluaciones de impacto. Aprueban normas sin saber el impacto que va a tener sobre la vida de las personas. Por eso somos tan duros con estas élites dirigentes, con estos burócratas, con estos oligarcas, porque aprueban normas sin evaluaciones de impacto, aunque el sentido común nos dice que va a producir efectos dañinos. Cuando tú obligas a las empresas a pagar por el CO2 que producen, pues parece que va a producir un efecto dañino. Cuando te das cuenta que eso produce un efecto dañino y apruebas una cosa que llamas mecanismo de ajuste en frontera para cumplir las obligaciones climáticas, dices, esto no va a funcionar, y no funciona. Esta situación revela que la Unión Europea legisla mucho y mal, y por tanto hay que desregular en España y hay que desregular en la Unión Europea. Más datos: entre 2019 y 2024 la Unión Europea aprobó más de 13.000 normas. 13.000 normas. Entre esos reglamentos, directivas, decisiones, actos delegados y actos de ejecución. 13.000 en 5 años. En el sector financiero, la producción normativa ha crecido más de un 700% en 30 años. 1.629 documentos, desde aquí un informe, 95.000 páginas. 95.000 páginas de normas. Más del 60% de las empresas europeas identifican la sobreregulación, la hiperregulación, como un problema para su vida, un problema para la actividad de la empresa, un problema, un obstáculo a la inversión, un problema a la creación de empleo o a dar salarios dignos y salarios más justos a los trabajadores. Y por supuesto el 55% de las pymes dicen que están a punto de fallecer por esa presión y carga regulatoria. En fin, que es un desastre y que por tanto hay que desregular como si no hubiese un mañana. Hay que llegar al gobierno, por supuesto, y desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos municipales, pero sobre todo desde el gobierno de la nación, que es el que tiene que dar el principal ejemplo, desde las Cortes Generales, empezar a derogar toda la basura de legislación que es puro fanatismo, pura imposición, pura planificación, puro estatalismo en el sentido malo de la palabra y que ahoga a nuestras empresas. Y también, por supuesto, aquí en Bruselas, gobernando también con nuestros socios patriotas a medida que se vayan produciendo las elecciones y podamos desde dentro, desde el Consejo de la Unión y desde la Comisión y el Parlamento, empezar a desmontar todo este edificio regulatorio que ahoga la vida, la espiritualidad, la fuerza, la esperanza, la ilusión de todo un continente que fue civilización y que se llama Europa. Desde Bruselas. Hay que desregular, señores. Tenemos un plan para la desregulación ya en España y lo vamos a hacer. Necesitamos una mayoría suficiente para hacerlo si Sánchez no ejecuta su fraude
electoral masivo a través de las nacionalizaciones fraudulentas de la ley, de la famosa ley de nietos. En fin, que si te ha gustado, que si estás a favor de la desregulación, dale me gusta, pon tu comentario, seguro que tienes alguna idea que podamos aprovechar, algún comentario, y por favor, pues difúndelo. Si crees que esto es bueno, que alguien pues haciendo deporte o preparando la comida, la cena o estando tranquilamente mientras viaja pueda acceder a esta información, a este contenido que desde aquí humildemente os ofrezco, pues difúndelo. Cuantos más seamos, mejor. Cuantos más comunidad creemos a través de este canal de YouTube, muchísimo mejor. Un abrazo muy fuerte desde Bruselas y seguimos en la brecha.